Presidenta, adelante, por favor. Diputada presidenta. El micrófono está apagado. Perdón, ahí está, sí, gracias. Buenas tardes a todas y a todas las personas. Les damos la bienvenida para llevar a cabo la segunda sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del año 2021. Solicito al secretario ejecutivo proceda a tomar asistencia. Con gusto, diputada presidenta. En este momento doy cuenta de las personas integrantes del comité que se encuentran hasta este instante conectadas a esta sesión. La diputada Ana Patricia Báez Guerrero, presidenta del Comité de Transparencia y también presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. El diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, gracias, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, en su calidad de vocal del Comité de Transparencia. Gracias. También está en este momento la conexión de la licenciada Marta Juárez Pérez, titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, CELIG, en su calidad de vocal de este comité también. También, ¿verdad, licenciada Marta? ¿Está ahí? Gracias. Perdón, me había abierto mi micrófono. Gracias. Gracias, licenciada Marta. También le damos la bienvenida a esta sesión y a la integración de este comité a la licenciada Susana de la Luz Coeto Valera, como titular de la área de comunicación social y también vocal de este comité. Bienvenida, licenciada. Gracias, buenas tardes. Un buenas placer. Tardes. Al maestro Diego Antonio Saturno García, en su carácter de vocal y también como titular del canal de televisión. También gracias por la transmisión, está presente. Gracias. El licenciado Jorge Real Sánchez, encargado del despacho de la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México, en su calidad también de vocal de este órgano. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Le damos también la bienvenida al licenciado Germán Torres Serrano, en su carácter de encargado del despacho del Instituto de Investigaciones Legislativas y vocal de este comité. También entiendo está la compañía de la licenciada Magdalena Ríos López, subdirectora del Archivo Central, en su carácter también diputada permanente. La licenciada Virginia González Ramírez, vinculación institucional de esta unidad, en su carácter de secretaria técnica del Comité de Transparencia. Buenas tardes. Según mi registro, son las personas que están en este momento conectadas. Si alguna hace falta de mencionar, favor de mencionarlo. Maestro, buenas tardes. Israel Aguilar Sánchez, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Muchas gracias. Sí, se le hizo la invitación, por supuesto, una disculpa al licenciado Israel Aguilar Sánchez del área jurídica para más adelante en la exposición de uno de los puntos, bienvenidos, se pueda intervenir. Y no sé si alguna otra persona, está también el maestro Edgardo Delgado, ¿verdad? Edgar, sí, Edgar Delgado. Perdón, Edgar, es de la Comisión de Procuración de Justicia. Secretario técnico, así es, de la Comisión correcto. de Administración. Bueno, bienvenido, maestro Edgar Delgado. Pues sin más, diputada presidenta, y si no hay alguna otra persona que haga falta de mencionar, le informo que contamos con el quórum para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Secretario, le voy a solicitar, por favor, conduzca la sesión del día de hoy y tomar el rol de presidente, ya que estoy presentando unas fallas técnicas aquí con mi conexión. Entonces, le voy a solicitar que conduzca, por favor, la sesión. Claro que sí, presidenta, con todo gusto. Por consiguiente, atendiendo a la indicación de usted y de conformidad con la normatividad que regula este comité, al desempeñar las funciones de presidencia, le solicito a la licenciada Virginia González Ramírez, secretaria técnica de este comité, pueda asistir las funciones a su vez de secretaria ejecutiva, lo anterior de conformidad a lo previsto en el manual de comité de transparencia de este órgano legislativo. Asimismo, con el objeto de dar celeridad a la sesión del día de hoy, se preguntará a los presentes si se tiene algún comentario en cada uno de los puntos del orden del día y en caso de no ser así, se entenderá por aprobado en sus términos el acuerdo de referencia. Por lo anterior, le solicito a la Secretaría se proceda a consultar la dispensa y en su caso aprobación del orden del día, toda vez que fue enviada de manera electrónica con su respectiva carpeta o en su caso si alguna persona tiene observaciones, favor de mencionarlas en este momento. Presidente. Diputado Fuentes, por favor, tiene el uso de la palabra. Nada más
que quede constancia que una nota informativa y no me llegó la tarjeta apenas ayer en el transcurso del día. Entonces, no tengo la documentación completa, sin embargo, pues estaré, ya leí la nota informativa que me enviaron, entonces sí quisiera yo nada más que se tomara en cuenta, posiblemente fue por el cambio en lo que obedeció esta situación. Si me permite, diputado, atendiendo a su comentario, efectivamente el día de ayer se enviaron tanto las invitaciones o convocatorias como las carpetas anexas en establecciones de mandarlo antes de la celebración de la sesión. Y una disculpa, atenderemos esta consideración que hace usted para que en futuras ocasiones se pueda dar la mayor cantidad de tiempo posible para su análisis de los puntos a desahogar. ¿Alguna otra persona tiene comentario alguno al respecto? Secretaria, por favor. Claro que sí, presidente. Se somete a consideración de los integrantes la dispensa y en su caso aprobación del orden del día. ¿Alguna persona tiene algún comentario con relación a este tema? Presidente, no habiendo ningún comentario al respecto, se entiende que se tiene por aprobado por unanimidad el orden del día. Muchas gracias. Le solicito entonces, secretaria, pueda dar lectura y exponga el siguiente punto del mismo. Claro que sí. El punto 3 es la lectura y en su caso aprobación de la propuesta de declaración de inexistencia de información presentada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con la finalidad de dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia dentro de los recursos de revisión RRIP.0792/2018 y RRIP.0793/2018, interpuestos en contra de las respuestas emitidas por este sujeto obligado en atención de las solicitudes de información identificadas con los números de folio con terminación 1364-18 y 1365-18. Con relación a este punto, se le concede el uso de la palabra a el licenciado, perdón, Edgar, perdón. Ajá, el licenciado Edgar de la comisión para que pueda dar cuenta de este asunto. Gracias, buenas tardes, diputadas, diputados, señor Contralor, todas las personalidades que nos hacen favor de acompañar, muy amables. Sí, nos enteramos de este oficio, de esta petición. Se solicitó la búsqueda de la información correspondiente, dado que esto correspondía a legislaturas anteriores y que era la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En la búsqueda no salieron los documentos que estaba solicitando el peticionario, el solicitante, constancia de lo que nos informó el área de archivo, y también nosotros intentamos hacer una revisión, una búsqueda en los sitios de la Asamblea Legislativa, pero desafortunadamente están deshabilitados. Eso provoca que no se esté en condiciones, no se cuente con ese documento, y sí dejar constancia que cuando nosotros asumimos la Secretaría Técnica de la Comisión, no recibimos ningún acervo, ningún archivo relacionado o que tuviera información alguna con esta petición que nos plantearon. De ahí la respuesta que se está formulando de parte del presidente de la misma, y sería cuanto por el momento. Queda a sus órdenes. Muchas gracias por su intervención. En virtud de lo anterior, se somete a la consideración la declaratoria de inexistencia de la información correspondiente, si es que no existe algún comentario de las y los integrantes de este comité. ¿Permite, presidente? Por supuesto, diputado Fuentes, tiene el uso de la palabra. Permítanme, ¿alguna otra persona tuviera alguna consideración para hacer un listado? Parece que no, ¿verdad? Entonces, nada más usted, diputado Fuentes, tiene el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Es muy difícil encontrar un antecedente, sobre todo al Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que al tratarse de un Código Nacional, no hay ningún procedimiento para incorporarlo a la incorporación del sistema
del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, puesto que lo que tiene que suceder en el caso de los procedimientos es que la Ciudad de México se sujeta al procedimiento del Código Nacional, puesto que este sustituye al código, entonces Código Federal de Procedimientos Penales, pero al sustituirse por un nacional, desaparece toda la parte local en todo el país. Es una situación muy extraña. Antes del sexenio de Enrique Peña Nieto no se acostumbraba a sacar leyes nacionales y en este sexenio les dio por sacar. Entonces, son leyes que no reparten competencias, o sea, no son generales, no son federales, o sea que no obliga a las entidades federativas a sacar un ordenamiento local, son nacionales, se tienen que acatar, al igual que otros ordenamientos, pero es en este muy difícil encontrar, más bien no se va a encontrar tal apego a la legislación local. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Alguna otra persona que desea hacer uso de la palabra? En tal virtud, entonces se somete a consideración la aprobación de este acuerdo en los términos señalados, obviamente con la consideración atinada que hace el diputado Fuentes. Y si no hubiera algún comentario en el método que se ha señalado desde el principio, y si no hay voto en contra, en este momento abriríamos la votación. ¿Hay algún voto en contra? Al no haber manifestación de voto en contrario, se estaría aprobando por unanimidad la declaratoria de inexistencia, y por lo cual le solicito entonces a la secretaria de lectura del acuerdo en sus términos. Claro que sí. Sería el acuerdo con número CT/SE-30/04-2021/02. Primero, en cumplimiento al ordenado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las resoluciones dictadas el 14 de noviembre y el 12 de diciembre de 2018, dentro de los recursos de atracción RAA 0747/18 y RAA 0748/18, derivados de los recursos de revisión RR.IP.0792/2018 y RR.IP.0793/2018. Se declara la inexistencia de la información consistente en la iniciativa base, así como la documentación soporte complementaria que haya acompañado al decreto por el que se reforma y adiciona la declaratoria segunda del decreto por el que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sexta legislatura, declara la incorporación del sistema procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico del Distrito Federal. Segundo, se determina no ordenar la generación de la información en términos de lo establecido en la fracción tercera del artículo 217 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que es evidente la imposibilidad jurídica y material de su generación. Tercero, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar al órgano interno de este Congreso de la Ciudad de México para que, en su caso, de así considerarlo pertinente, inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda, en cumplimiento de la fracción cuarta del artículo 217 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es todo, secretario. Presidente. Muchas gracias. En tal virtud, bueno, estos son los términos en los que se está proponiendo el acuerdo. Si sobre estos resolutivos del acuerdo hubiera alguna consideración. Ya retomamos en el segundo, pues la imposibilidad jurídica y material, como lo ha referido el diputado Fuentes, de acuerdo al marco de competencias de esta soberanía, en su momento Asamblea Legislativa. En tal virtud, nuevamente se pregunta a las y los integrantes de este comité si se aprueba en estos términos el acuerdo de referencia. Bien, al parecer y al registrar que no hay voto en contra, se estaría considerando que se aprueba por unanimidad en los términos leídos hace un momento, a efecto de que se pueda dar cumplimiento a estos recursos de revisión. Muchas gracias. Bien, entonces le solicito a la secretaria pueda dar continuidad con el punto siguiente.
Sería el punto 4, consistente en la presentación y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación de información en su modalidad de confidencial, presentada por la Oficialía Mayor, con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro del recurso de revisión RR.IP.1979/2020, interpuesto en contra de la respuesta emitida de este sujeto obligado en atención de la solicitud de información identificada con el folio con terminación 549-20. Al respecto, les informo que el 11 de noviembre de 2020, en sesión ordinaria, el Pleno del InfoCDMX resolvió el recurso de revisión señalado, interpuesto en contra de la solicitud de información con terminación 594-2020, en la que se determinó procedente modificar la respuesta emitida por este sujeto obligado, ordenando lo siguiente: proporcionar el contrato de comodato identificado con el número OM/DGAJ-DCVO/I-37/2018, en el que se deberá informar el nombre, firma y rúbrica del representante legal de la persona moral comodante, así como el acta del comité respectiva que valida la clasificación de los datos personales susceptibles de protección en términos de la resolución. Por ello, el 27 de abril de este año, la Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89, párrafo quinto, 90, fracción segunda, octava y doceava, 169, tercer párrafo, 173, primer párrafo, 180 y 216 de la Ley de Transparencia, con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución del recurso de revisión referido, pone a consideración de este Comité de Transparencia la propuesta de clasificación de información y la versión pública del contrato respectivo, en la cual se atesta la siguiente información confidencial susceptible de ser protegida por el derecho fundamental a la protección de datos personales y privacidad: nombre, dirección, número telefónico, correo electrónico personal y firma. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracciones 12, 22 y 33, 169, 173, primer párrafo, 180 y 186, segundo y cuarto párrafo, 191 y 216 de la Ley de Transparencia Local, así como el artículo tercero, fracción novena de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, precisando que el contenido de dichos preceptos normativos, así como la motivación correspondiente, fue enviada con antelación en la carpeta respectiva señalada como anexo 4, por lo cual se solicita la expensa de toda la lectura de dichas manifestaciones. Y en tal sentido se propone el siguiente acuerdo. Acuerdo CT-SE-30-4-2021-03. Primero, se aprueba por unanimidad la propuesta de clasificación de información en su modalidad de confidencial, propuesta por la Oficialía Mayor, en cumplimiento de la resolución emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro del recurso de revisión RR.IP.1979/2020, interpuesto en contra de la respuesta emitida por este sujeto obligado en atención de la solicitud de información identificada con el número de folio 5003000054920. Segundo, hágase entrega de la versión pública del contrato a la persona solicitante de información, acompañado con la copia del acta de la presente sesión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. En tal virtud, se somete a consideración la propuesta. ¿Existe algún comentario al respecto? ¿Alguna o algún integrante tiene algún comentario al respecto? Parece que no, secretaria. Presidente, al no haber comentarios, se aprueba por unanimidad el acuerdo. Nuevamente repito el número: CT-SE-30-4-2021-03. Ok, muchas gracias. Perdón la interrupción. Nuevamente el maestro Saturno, creo que no ya tiene acceso, perdón. Muchas gracias. Bueno, perdón, presidente. Sí. Perdón, presidente.
Solamente para preguntar si es requerida mi intervención en lo que resta de la sesión o podría retirarme. Sí, disculpe, le agradecemos su participación. En este sentido, era por si existía alguna consideración de algún miembro. Le agradecemos la intervención a la dirección jurídica y si estima necesario, lo puede hacer o continúa en la sesión. Muy gentil, presidente. Les dejo entonces. Que tengan todos ustedes buena tarde, diputadas, diputados, damas, caballeros. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas tardes. Entonces, secretaria, si es tan amable, pueda exponer el siguiente punto del orden del día. Claro que sí. Es el punto número 5 y consiste en la presentación y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación de información en su modalidad de confidencial, presentada por la Oficialía Mayor con la finalidad de dar respuesta a la solicitud de información identificada con el número de folio con terminación 57220. A través de la solicitud de información, un solicitante requirió, entre otra información, lo siguiente: los nombres del personal de área de resguardo que cuenten con problemas crónico-degenerativos. Al respecto, la Oficialía Mayor, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89, párrafo quinto, 90, 169 y 173, 185 y 216 de la Ley de Transparencia, pone a consideración del Comité de Transparencia la propuesta de clasificación de información referente al estado de salud de las personas servidoras públicas de este sujeto obligado, pues dicha información tiene el carácter de dato personal sensible, susceptible de ser protegido por el derecho de protección de datos personales al actualizarse los supuestos de confidencialidad establecidos en la ley. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, 169, 173, 180, 186, 191 y 216 de la Ley de Transparencia Local, así como el artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales. Precisando de igual forma que el contenido de dichos preceptos normativos, así como la motivación correspondiente de la clasificación, se hicieron del conocimiento de los integrantes a través del anexo 4 de la carpeta relativa a la presente sesión ordinaria, remitida con antelación. Luego, entonces, en virtud de que los datos que revelan el estado de salud de las personas encuadran en el supuesto de información con el carácter de confidencial, y toda vez que se refieren a una persona física identificada e identificable, se solicita al comité ponga en consideración la aprobación del acuerdo CT-SE-30-04-2021-04, y consistente en los siguientes puntos. Único, se aprueba por unanimidad la propuesta de clasificación de información en su modalidad de confidencial presentada por la Oficialía Mayor relativa a la solicitud de información identificada con el número de folio 5003-0000-57220. Segundo, hágase del conocimiento de la persona solicitante de información la presente determinación mediante la respuesta que se emita para efecto acompañando la copia de la presente acta en sesión. Es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. Se somete entonces a consideración de este comité la propuesta señalada en los términos comentados. ¿Existe alguna manifestación al respecto? ¿Algún comentario? ¿Algún integrante del comité? Al parecer no. Sin embargo, si me lo permiten, voy a dar cuenta que se incorporó también el maestro Alfonso Vega. Sí, Julio, nuestra compañera Marta Juárez está pidiendo la palabra. Perdone, no lo vi. Adelante, por favor, licenciada Juárez. Perdón. No, muchas gracias, maestro Alfonso. Solamente quiero comentar que estando de acuerdo con la propuesta que se hace de la confidencialidad de la información para efectos del público que pueda seguir la transmisión, que es muy importante desde mi punto de vista resaltar la confidencialidad sobre los datos que se solicitan, valga la redundancia, en esa solicitud, porque la solicitud no es que se entregue una relación en abstracto del personal de resguardo que pueda estar en una circunstancia de riesgo ante el tema de la pandemia y por el COVID-19, sino que la información es específica sobre nombre de las personas, del personal de resguardo. Y entonces cuando
cuando se plantea esta necesidad de nombres de las personas en lo particular, evidentemente lo que se tiene que priorizar es el derecho a la protección de los datos personales y sobre todo cuando se está hablando de un dato sensible como es el derecho a la salud. En ese sentido, me parece muy relevante señalar la importancia de la confidencialidad que se adopta con este acuerdo, dada la manera en cómo fue presentada la solicitud de información por parte de quien la realizó. Muchas gracias. Gracias, licenciada Marta Juárez. ¿Alguna o algún integrante de este comité que desea hacer uso de la palabra? Sí, por favor, Alfonso Vega. Al coordinador de servicios parlamentarios, adelante, por favor. Una disculpa por llegar tarde, ya me incorporo una vez que estoy leyendo la última parte, estoy escuchando la última parte, y escuché lo que decía la secretaria que tiene, que en este momento está fungiendo como tal, en donde se decía, se aprueba por unanimidad el acuerdo, etcétera, etcétera. Me parece que escuché la palabra. Si es un error, por favor, que me puedan corregir, porque me parece que no se aprueba así. Por unanimidad se da una vez que hayamos votado los demás, pero si fuera el caso, en todo caso, se aprueba la propuesta de acuerdo presentado. Entonces, ¿me podrían aclarar esa parte, por favor? Claro que sí, esta sería la propuesta del acuerdo de clasificación respecto de este punto. Y la propuesta es de que se apruebe por unanimidad. En dado caso de que no se apruebe por unanimidad, el acuerdo sería modificado para efecto de poder decir si es por mayoría de votos o por unanimidad. Pero sí es la propuesta es la aprobación de la clasificación en su modalidad de confidencial. O la pregunta va encaminada a otro punto, disculpe. No, estoy completamente de acuerdo, nada más que en todo caso se aprueba ya sea por mayoría o por unanimidad, es un calificativo posterior a la aprobación. Eso, bueno, pues lo podemos ver en todos los trabajos de comisiones y comités. No es el caso que la palabra me parece que sobra, que se apruebe por unanimidad. Que se apruebe me parece que es lo correcto. No debería venir el segundo calificativo desde mi punto de vista. Es una propuesta que quisiera que se considerara y que al final, si se aprueba por unanimidad, porque todos votemos, así se define al final, no en este momento. Está bien, bueno, consideramos bueno, sobre todo su experiencia en el área parlamentaria, está la propuesta, pero bueno, se hace la votación a que se apruebe el acuerdo y ya una vez que se haya sometido a la misma, pues ya se estará determinando en qué sentido. Muchísimas gracias. Sí, al contrario, por su comentario, coordinador. ¿Alguna o algún otro integrante del comité que desea hacer uso de la palabra? A ver, ahora sí, al no haber comentarios al respecto, perdón, le damos la bienvenida también a la incorporación a esta sesión al diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, presidente también de la Comisión de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en su carácter de vocal de este comité. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, licenciado Fonseca, muy amable. Saludos a todas y a todos. Gracias, diputado, saludos. Bien, entonces, secretaria, en tal virtud, por favor, someter la consideración del acuerdo en sus términos señalados a la votación correspondiente. Ok. ¿Hay alguna persona que esté en contra del acuerdo? Parece ser que no. Al no haber comentarios o opiniones en contra, se aprueba en sus términos el acuerdo CT-SE-30-4-2021-04. Es todo, secretario. Muchas gracias. Le solicito a la secretaria exponga el punto siguiente del orden del día. El punto 5 es la lectura de la síntesis de los acuerdos aprobados. El primer acuerdo, con terminación 1, se aprueba por unanimidad la propuesta del orden del día. El acuerdo con terminación 2, se aprueba por unanimidad la declaración de inexistencia de información propuesta por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia dentro de los recursos de revisión RRIP 0792
diagonal-2018 y RRIP.0793, diagonal-2018, interpuestos en contra de las respuestas emitidas por este sujeto obligado en atención de las solicitudes de información identificadas con los números de folio con terminación 1364-18 y 1365-18. El tercer acuerdo: se aprueba por unanimidad la propuesta de clasificación de información en su modalidad de confidencial propuesta por la Oficialía Mayor, en cumplimiento de la resolución emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro del recurso de revisión RR.IP 1979 diagonal 2020, interpuesto en contra de la respuesta emitida por este sujeto obligado en atención de la solicitud de información identificada con el número de folio con terminación 54920. El acuerdo número 4, se aprueba por unanimidad la propuesta de clasificación de información en su modalidad de confidencial presentada por la Oficialía Mayor relativa a la solicitud de información identificada con el número de folio terminación 57220. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretaria. Pues no habiendo ningún otro asunto que tratar, y una vez desahogados los puntos que componen el orden del día, siendo las 14:40 horas del día 30 de abril del 2021, se da por concluida la segunda sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, agradeciendo a todas las personas que en la misma intervinieron por su valiosa asistencia, así como también a la persona intérprete de lengua de señas mexicanas. Muchas gracias y muy buena tarde. Saludos. Buenas tardes. Gracias a todos. Muy y a buenas todas. tardes. Buenas Un tardes. placer saludarlos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.